Hola nuevamente, soy la licenciada Cristina Castañeda y el día de hoy, continuando con estos videos de derecho, vamos a hablar del divorcio. Recuerden que todos los temas que estamos proporcionando están basados en lo que establece el Código Civil del Estado de México. Y bueno, el tema del divorcio es un tema bastante amplio. De hecho, únicamente voy a dar lo que establece el Código Civil. En cuestión del proceso o los temas procesales, los iremos viendo después, ya conforme vayamos avanzando con los temas del Código Civil, ¿vale? Entonces, iniciamos. El divorcio, o lo que establece respecto del divorcio del Código Civil, está a partir del artículo 4.88 del Código Civil y nos dice, ¿cuáles son sus efectos jurídicos del divorcio? Pues la disolución del vínculo matrimonial. Es decir, dejando a los cónyuges en la actitud de poderse volver a casar. Hago paréntesis aquí. Anteriormente, cuando el divorcio era concausal, en ocasiones cuando salía la sentencia y se ordenaba el divorcio o se decretaba el divorcio, también había ocasiones en las que los juzgados o el juez, según el criterio, establecían un tiempo para que los cónyuges volvieran a casarse. Podía ser de 1 año, 2 años, dependiendo. Esto quiere decir que dentro de esos 2 años siguientes a que se decretaba el divorcio, los cónyuges no podían volverse a casar. Entonces, ahorita a partir de las reformas y con la inclusión o el cambio al divorcio incausado, ya dejan actitudes a los cónyuges de volverse a casar al día siguiente si así lo quisieran, ¿vale? Entonces, pues bueno, cerramos paréntesis. Ok, ¿qué clases de divorcio nos establece el Código Civil? Nos establece 4, que es el incausado, el voluntario, el administrativo y el notarial. Vamos a empezar por el incausado y seré muy breve porque el incausado en cuanto a proceso y todo ese tema, al igual que todos los demás, tienen su propio procedimiento y eso sería ampliarnos más. Entonces, únicamente vamos a ver. El incausado pues es acudir al juzgado uno de los cónyuges y manifestar su voluntad de ya no continuar con el matrimonio y con eso el juzgado o el juez dará curso o dará inicio al procedimiento. ¿Vale? Algo que nos menciona el Código Civil y podríamos decir, pues es obvio, ¿no? Pero que es importante que lo mencione para que no haya lagunas, es que si los cónyuges se reconcilian, pues el trámite cualquiera que hayan iniciado, pues queda detenido y ya no se continúa y se da por terminado, ¿vale? Con la reconciliación. Eso quiere decir que, como en los memes que pasan, ¿no? De que llegas tú, bueno, ya con tu escrito de demanda y te dice tu parte contratante, es que licenciado ya nos reconciliamos, entonces ya no voy a querer de sus servicios. Eso es a lo que se refiere, ¿vale? Ok, vamos al punto número 3. Dentro de este divorcio incausado, en el escrito con el que se exhibe o con el convenio, podemos solicitar medidas precautorias. ¿Qué medidas precautorias se pueden solicitar? Bueno, la separación de los cónyuges, siempre el juez, viendo las circunstancias en las que se encuentren y más si prevalece un ambiente de violencia, pues la va a determinar. Se van a fijar y asegurar alimentos. La guardia y custodia, se tiene que establecer quién va a ejercer la guardia y custodia provisional y quién va a ejercer o va a llevar el régimen de visitas provisional. También se deben establecer medidas respecto de mujeres embarazadas, sobre todo para proteger su bienestar. Igual, pues lo que las necesarias para evitar que los cónyuges se causen daños. Esto es decir, que si vienen de una situación de violencia, pues evitar con ello que se siga ejerciendo violencia durante la tramitación del divorcio. Entonces el juez va a exhortarlos a que se abstengan de causar daños, ya sea en la persona, en los hijos, en los bienes o en la familia o en los terceros, ¿vale? También van a determinar medidas precautorias respecto de la sociedad conyugal, que quiere decir que mientras dure todo el procedimiento y hasta que no se liquide, pues no se pueden vender los bienes, enajenarlos o alguna situación. ¿Por qué? Porque forman parte de la sociedad conyugal y ese trámite se debe de hacer la liquidación para poder disponer de ellos o de hacer lo que se tenga que hacer. También nos habla que se pueden establecer las cuestiones de alimentos entre cónyuges. Esto no siempre va a aplicar, siempre el juez va a tener criterios o circunstancias que debe de tener en cuenta. ¿Cuál de ellos es o cuáles son los que la ley establece o el Código Civil establece?
pues la edad y la salud de los cónyuges, el grado de estudios y la posibilidad. No es lo mismo a que una persona de, no sé, 70 años esté divorciando a una persona joven de, no sé, 35 o 40 años que sí tiene posibilidad de trabajar. O el defecto, ¿no? Que tenga una licenciatura o o sea, que se esté divorciando una persona que tiene licenciatura a una que solamente se ha dedicado al hogar toda su vida. Entonces, a eso se refiere, el grado de estudios y la posibilidad. Igual los medios económicos, probablemente haya matrimonios que hayan tenido empresas o alguna situación, entonces todo eso debe de tener en cuenta el juzgado. Las obligaciones que tenga el cónyuge, pues obviamente pueden ser desde deudas hasta cuestiones alimentarias con los hijos. Y bueno, pues las demás que estime el juez de acuerdo a los criterios o a lo que los cónyuges manifiesten. ¿Vale? Posteriormente seguimos con el divorcio voluntario. Digamos que es un poco más sencillo de llevarlo. ¿Por qué? Porque se hace a través de un convenio. En dicho convenio vamos a establecer el domicilio de los cónyuges, dónde van a habitar mientras se lleva el procedimiento. De igual manera, este convenio debe de establecer si se van a dar alimentos entre cónyuges, cuál va a ser la cantidad, cuál va a ser la forma y la garantía de estos alimentos. Se deben de establecer los puntos de la guardia y custodia, obviamente pues en caso de que haya hijos, en la cuestión del régimen de visitas y convivencias, la cuestión de los alimentos para los hijos, la forma en que se van a dar, cuánto y la garantía, qué es lo que va a servir de garantía. Posteriormente hablaremos a lo mejor más ampliamente de las garantías, pero bueno, sabemos que puede hacerse a través de una fianza, un billete de depósito, o si el cónyuge que está obligado a darlas tiene una propiedad, también puede servir de garantía. ¿Vale? También se debe de establecer en ese convenio si hay bienes que forman parte de la sociedad conyugal, puedes establecer cómo va a ser la administración o cómo se va a hacer la distribución. A grandes rasgos, pues, esto es lo que nos establece el divorcio voluntario. Digo, ya en el procedimiento es diferente, o sea, lleva diferente porque tienen que ratificarlos. Y muchas veces a nosotros como abogados nos ha tocado que ya se está, a lo mejor ya se había hecho el convenio, ya habían quedado o habían dicho que sí, y a la mera hora cuando se va a ratificar el convenio, uno de los cónyuges se echa para atrás y dice no. Entonces, cuando esto pasa, pues todo esto que se haya hecho en el divorcio voluntario se va para atrás y pues lo único que queda entonces es iniciar un divorcio incausado y iniciarlo con todas las formalidades, que es de presentar tu solicitud, tu convenio, notificarles, esperar la fecha de la audiencia y todo ese tema, que forma parte del derecho procesal. Y ahorita no estamos con el tema de derecho procesal. Vamos con los relativamente más sencillos, que es el administrativo y el notario. El administrativo lo realizamos ante la Oficialía de Registro Civil. En este caso, y como es del Estado de México, pues tendrá que ser ante un oficial de Registro Civil del Estado de México. Si en donde ellos se casaron es dentro del Estado de México, pueden acudir al Registro Civil donde se casaron. Pero, si no, pues debe de ser dentro del Estado de México. Si en caso de que no fuera dentro de esta entidad y fuera, por ejemplo, en la Ciudad de México, pues habrá que estarse a lo que establece el Código Civil de la Ciudad de México. Y así con todas las entidades de la República. ¿Vale? ¿Qué se necesita? Pues bueno, deben de estar de acuerdo. De hecho, ante el registro civil deben de presentar una propuesta de convenio o un convenio donde pues ya establezcan todo. No deben de haber hijos menores de edad o tutelados. Deben de liquidar la sociedad conyugal y si no hay bienes, pues solamente se manifiesta. Aquí viene lo interesante. Yo este tipo de divorcio lo recomendaría en caso de que tampoco hubiera bienes que forman parte de la sociedad conyugal. Porque no tendría caso, pues la sociedad conyugal la tienen que liquidar a través de un juicio. Entonces, si vamos a iniciar un juicio para la liquidación de la sociedad conyugal, pues mejor inicie todo dentro de a lo mejor del divorcio incausado o del voluntario, porque ya sé que se va a decretar el divorcio y el siguiente efecto va a ser la liquidación de la sociedad conyugal. Entonces, yo lo veo más viable que este tipo de divorcio administrativo se haga cuando no haya bienes dentro de la sociedad conyugal, ¿vale? Y bueno, pues nuevamente, ya una vez que se cumplen con los requisitos dentro de la Oficialía del Registro Civil, se procede a la ratificación del divorcio y pues obviamente
Al ser en el registro civil, pues ellos hacen las anotaciones correspondientes en el acta de matrimonio para efecto de que quede sentado que ya se llevó un divorcio, ¿vale? Y bueno, por último, y muy parecido al administrativo, pues está el divorcio notarial. Este divorcio, pues es igual acudir al notario, hacer la solicitud, a través, bueno, que es el convenio de divorcio, que se les entrega a través de una escritura pública. Igual los mismos requisitos, no haya hijos menores de edad o bajo tutela, igual que se haya liquidado la sociedad conyugal previamente a la solicitud del divorcio, ¿vale? Entonces, pues bueno, a grandes rasgos o resumido lo que nos establece el Código Civil del Estado de México respecto al divorcio es esto. Yo espero que no por ir muy rápido no me hayan entendido, pero creo que es, pues esto es la teoría, no es la práctica. La práctica ya es diferente, al igual que la cuestión de matrimonio y todo este tema, ¿vale? Ahora, ¿qué nos dice? Que dentro de estos divorcios, sobre todo, por ejemplo, en el encausado o el voluntario que se tramitan de juzgados, puede haber acuerdo entre las partes en cualquier momento antes de que se emita una resolución. Y eso pues creo que aplica con la mayoría de juicios en las que hay una controversia o hay algún conflicto y pues bueno, pueden ya hacerse acuerdos antes de que se emita una resolución que resuelva todo el fondo del asunto, ¿vale? Ahora, otra cosa, por ejemplo, muchos, bueno, sobre todo las personas, las mujeres, dicen, es que yo quiero solicitar también pensión alimenticia. Sí, sí se puede solicitar, pero pues bueno, todo es bajo los criterios que tenga el juez, tomando en cuenta pues estas circunstancias que ya se habían mencionado y que obviamente también se compruebe que durante la vigencia del matrimonio hubo una única y exclusivamente dedicación al hogar, o pues su condición, digamos una enfermedad o alguna situación, no pueda ella acceder a algún tipo de alimentos, igual o sea el hombre, no puede acceder a un trabajo para poder subsistir ello. Y esto obviamente los alimentos se dan solamente por el lapso que dura el matrimonio. Si el matrimonio duró 5 años, pues serían esos mismos 5 años por los cuales se darían alimentos, no son vitalicios, ¿vale? Y obviamente, ¿qué pasa si, por ejemplo, se divorcian, se ordenan los alimentos, pero la persona que es acreedora de los alimentos se vuelve a casar o se une en concubinato? Pues automáticamente se puede solicitar el cese de esa obligación por parte del cónyuge que está otorgándolos. Ahora bien, tenemos con esta parte. Pero a mí siempre se me ha hecho algo bien importante esto último que les voy a decir. ¿Por qué? Porque mucha gente a veces lo ignora, a veces los abogados no dan la información, no sé, algunos dicen, no, pues ya salió tu resolución, toma y allá te bolas, pero no les dicen que tienen que hacer un trámite posterior fuera del juzgado, y esto es hacer la anotación en el registro civil. ¿Cómo se hace este trámite? Bueno, pues el juzgado nos emite o nos expide un oficio acompañado de copias certificadas de la resolución donde se está dando la disolución del vínculo matrimonial, y nosotros tendríamos que acudir al registro civil, obviamente pues, previo pago de los derechos de inscripción, acudir al registro civil para que se haga la anotación. Es importante mencionar que no les van a dar un acta de divorcio como tal, sino que les van a dar un acta de matrimonio en la que ya sea los laterales o en la parte de atrás venga establecido que se llevó a cabo el divorcio bajo el número de expediente tal, ante el juzgado tal, en fecha tal o por medio de resolución tal, y esa es para nosotros como que la anotación del divorcio. Como tal no les van a dar un acta de divorcio, porque igual pues mucha gente está con esa creencia. Entonces, pues eso es muy importante. Si eres estudiante o abogado, pues que sí siempre le informes a tu cliente que este trámite es importante. ¿Por qué? Porque ha pasado, como ejemplo, ¿no? A lo mejor uno de los que se divorció se quiere volver a casar y les piden su constancia de no matrimonio, pero resulta que en el registro civil aparece que sí está casado, bueno, que sí está casado, que no está divorciado, pero él jura que se había llevado un juicio de divorcio. Pues el problema no es que se haya llevado el juicio de divorcio, sino que el problema fue que no inscribió su resolución.
de que ya se había divorciado. Y entonces tiene que acudir al juzgado, probablemente solicitar la devolución de su expediente, volver a solicitar los oficios, volver a pagar copias certificadas o posiblemente pagarlas porque a lo mejor no las habían solicitado y posteriormente acudir al registro civil a hacer su anotación. Y eso, pues obviamente si le urgía casarse o si ya tenía los planes para casarse, pues eso se va a retrasar porque este trámite pues tampoco es como que un trámite muy rápido. Si ya lo llevas, posiblemente sí te lo entreguen rápido. Pero si fuera el caso de esta persona que les pongo de ejemplo, pues en lo que le devuelven su expediente, en lo que solicita sus copias, en lo que se las entregan y en lo que hace el trámite ante el registro civil, pues ya se lleva un buen rato. Entonces, por eso es importante tener esta información para no desconocimiento. Y recuerden, no porque estén separados por más de 10 años ya están divorciados, no. Siempre deben de llevar su procedimiento de divorcio ante cualquiera o por cualquier clase de estos, ya sea causado, voluntario, administrativo o notarial, para efectos de poderse divorciar. De lo contrario, pues ustedes seguirán casados, ¿vale? Entonces, pues bueno, eso es todo por el día de hoy. El próximo tema, pues aún no lo defino, quiero hacer temas en materia de derecho administrativo, pero bueno, voy a ir viendo qué tema les puedo dar en esa materia. Y pues bueno, de mi parte pues sería todo. Si tienes alguna duda, déjamelo en los comentarios. Si quieres algún tema en específico, pues igual déjamelo en los comentarios y ya veremos la posibilidad de prepararlo y tenerlo para ti. Nos vemos hasta la próxima. Bonito día. Chao.